percepción. Hola a todos, bienvenidos a este podcast a las puertas de la percepción. Yo soy su host Fredo, siempre voy a estar aquí y a mi lado como siempre va a estar Joe Cubo. Cubo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿cómo estás tú el día de hoy? Chévere. Me alegra. Bueno, gracias a toda la audiencia que escuchó el primer episodio de este podcast. Gracias por la recepción. Que queremos crecer, a pesar de que esto es como un hobby. Y bueno, nada, muchas gracias por la recepción. ¿En De serio? verdad, como que no tengo ¿En muchas serio? palabras para describir, no tengo como que esa extroversión de decir cosas como que, los quiero y vaina, estamos empezando. Entonces, nada más tengo que decir muchas gracias. Que el episodio pasado fue de el 2020, teorías conspirativas, Black Lives Matter, etcétera. Tocamos muchos temas, la verdad. Y ahorita nos vamos a limitar como que a solamente uno. Y vamos a hablar de las historias. En este episodio, pues como he mencionado, vamos a hablar de eso, de las historias, qué contiene una buena historia, estigmas sociales sobre ciertos tipos de historias y, bueno, algo que tú quieras decir sobre el tema en particular. Ok, haciendo conciso, yo también les quiero agradecer mucho el que nos hayan visto, el que nos hayan compartido, el que nos hayan apoyado, ¿saben? Por mucho que estemos empezando, obviamente, como decía mi amigo, queremos crecer. Y se agradece que nos prefieran a nosotros para divertirlos, entretenerlos, así sea una tarde. Sobre el tema de hoy, este tema a mí me encanta, particularmente, porque este tema nació también del hecho de que peleando y discutiendo con personas, porque no tiene otro origen, yo tenía siempre la broma de que a mí me encantan las buenas historias, literal, yo me muevo por buenas historias. Yo estudié filosofía, por eso yo soy ávido lector, así, fehaciente desde corta edad. Y me di cuenta de que una buena historia puede venir en cualquier empaque. Una buena historia puede venir de cualquier formato, digamos. Y gracias a esa discusión con mucha gente, gracias personas por ser unos atorrantes, nació este podcast. Así, bueno, no el podcast, sino el capítulo de hoy, digamos. Así que, Fred, da inicio. Bueno, podemos iniciar ya con tema como tal. Y pues lo primero, una buena historia que contiene. Podemos ponernos a hablar de conexión de personajes, una historia compleja, etcétera. Trascendencia. Tercer ojo, Sí, santo Dios. iluminación. Y pueden pensar todo lo que quieran sobre ese tipo de cosas que te vuelan la mente al momento de una historia, ¿no? Pero realmente las historias buenas, no excelentes, las historias buenas son más que todo concisas, son sólidas, saben cómo van a iniciar y saben cómo van a terminar. Llega un punto en el que son efectivas. Exacto. Llega un punto en el que son efectivas. Ya como que desglosando más este punto, pues tenemos la historia como tal, tenemos el argumento de la historia, el tema, los personajes, el antagonista y pues el objetivo de la historia. Resumiendo a grandes rasgos, pues, ¿qué es la historia? Un conjunto de ideas conectadas entre sí. El argumento es por qué se mueve la historia. Obviamente el tema es un tema principal. Si yo les pusiera un ejemplo ahorita de un anciano que cae en un pozo, que no sabe nadar y que está buscando salir del pozo, el tema principal sería la supervivencia del anciano, ¿no? Después tenemos los personajes, que hay que definir su rasgo físico, su personalidad, su carácter. Tenemos el antagonista que, ojo, mucha gente piensa de antagonista como que, no sé, Es el villano, exacto. es el malo de la historia, pero no. No se imaginen a Thanos en el momento que uno diga antagonista. Exacto. No se imagina el típico villano que se viste estrafalario y siempre va en contra del héroe, no necesariamente. No, por supuesto que no. En realidad el antagonista es lo que simplemente se opone al prota.
Eso es todo. Y la oposición no simplemente es o necesariamente tiene que ser una pelea Exacto. entre ellos. No, no, no. O sea, el antagonista literal puede ser alguien que compite con él para lograr el mismo objetivo, digamos. Exacto. O puede ser hasta el mismo. Ajá, El mismo protagonista. puede ser el mismo protagonista, puede ser una causa externa, no necesariamente tiene que ser un personaje un hecho que y le derecho. pasó. Exacto. Cualquier cosa. Y pues obviamente el objetivo del de la historia, ¿no? Podemos dar algunos ejemplos, no sé qué quieres dar tú con respecto a algunas historias Una buena historia. Yo me encantaría empezar con los libros, ¿no? Ajá. Porque también nos ayudará a dar partes al siguiente punto. Yo soy un ávido lector, digamos, y yo me crié con libros clásicos, de literatura clásica. ¿Qué hace un libro un clásico? Pues que mantenga su contenido vigente hasta la actualidad. Que a pesar que haya sido escrito en el 500 a.C., en la actualidad siga manteniendo vigencia, siga siendo interesante, siga siendo verídico. O sea, la información que tiene todavía se puede aplicar, digamos. Y no sé, buenas historias. Mis dos libros favoritos son La Divina Comedia y Don Quijote. Sonará raro, pero yo amo esos libros con locura, literal, los amo a morir. ¿Por qué? Porque por mucho que La Divina Comedia es extenso, siempre tiene algo que decir. O sea, si tú digas, no, ese libro fue escrito hace mucho tiempo por un italiano y ya en la actualidad el mismo mundo, la sociedad ha cambiado. Mentira, mentira. Algo te puede decir y algo te puede llegar, con algo te puedes sentir identificado con todas las historias, todas las buenas historias que cuentan los pecadores en el infierno. Te puedo asegurar que más de un pecador es parecido a ti, o tú puedes decir, yo tengo algo de él. Exacto. Yo por lo menos, yo he sido un ávido lector también, pero ahorita estoy como que recuperando el hábito. Entonces yo me estoy moviendo más por las series y el cine. Yo tengo dos ejemplos en este caso. Tenemos a Riverdale, que es una serie que a mí me gustó mucho las primeras 2 temporadas, después en la tercera como que dio un volantazo muy violento. Y yo dije, chamo, vamos a calmarnos. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Sí, hay que vender, pero ¿cuál es el objetivo del volantazo de Riverdale? Fue muy brusco, fue muy demasiado. brusco. Y después tenemos Star Wars, que de repente no será como que, pero es que no, la saga final. Más que todo la saga final ha sido lo que, el filo que, entre comillas, asesinó a Star Wars. ¿Qué es lo que pasa? Star Wars tiene un buen legado y por lo tanto va a seguir viviendo. No va a ser como que, debido a la última película, ya Star Wars se va a morir. Exacto. No, Star Wars socavó muy hondo en la infancia de muchos y hay Exacto. muchos que lo recordaremos y así salga una serie, la vas a ver porque es Star Wars. ¿Sí entiendes? Entonces, hablando de Riverdale empieza con un misterio de un asesinato de un muchacho del pueblo, Jason Blossom. El objetivo, o mejor dicho, como que el argumento de todo este tema, la historia va de que los personajes quieren descubrir el misterio que envuelve el asesinato de Jason Blossom. ¿Quién lo mató? ¿Cómo murió? ¿Por qué lo mataron? ¿No? Obviamente se van encontrando con este obstáculo en el camino, que si la policía, que si los pandilleros, el mismo misterio que cada vez que van andando, se dan cuenta que el pueblo no es tan inocente como te lo pintan realmente, porque a ti te pintan Riverdale como un pueblo muy inocente en el primer episodio. La típica utopía, digamos, el típico pueblo modelo. Exacto. No. Y cada vez que vas andando te das cuenta de que no, el pueblo tiene más vainas oscuras. Con respecto a los personajes, pues vale decir de que el prota principal, que es Archie Andrews, si no me equivoco ese es el apellido, Archie, tú ves el personaje y es un personaje que es pacífico. Realmente es un personaje pacífico que es apasionado del deporte y que es también músico, que le gusta su música, pero que tiene un problema, que no sabe qué es lo que va a estudiar, qué es lo que va a hacer con su futuro. Él no quiere trabajar en la industria de su papá, que es la parte de la construcción. Y ya ahí tienes como que un personaje bien construido.
Y un personaje real, que se siente real. Porque Exacto. tú también puedes decir, claro, es un chico que está en la high school, que pronto irá al college, irá a la universidad, tiene que decidir a Exacto. corta edad, pues eso nos pasa a todos, que tenemos que decidir cuál será nuestro futuro, está siendo presionado por los exámenes finales, porque por tener una beca en deportiva, Por tener, ajá, la beca deportiva, también después se da cuenta que la música está haciendo como lo que quiere hacer y quiere una beca en en un, una... en un college musical, ¿no? Exacto. Ya es... Y así, o sea, tiene opciones y no sabe exactamente qué hacer porque también perfectamente se puede quedar en el pueblo y seguir con la empresa de su papá de construcción y no sabe, está apenas explorando el mundo y no sabe exactamente qué quiere. Se está explorando a sí mismo y es algo que a todos nos ha pasado a esa edad, ¿no? Exacto. Entonces, después tenemos el resto de personajes. Verónica siendo como que la chica atrevida, que no tiene miedo a hacer las cosas, que no tiene miedo de chocarle el carro a esas personas que son populares y que tampoco que arrollan gente, como Cheryl en la primera temporada. Tenemos a Betty siendo la Primera, inteligente. siempre Cheryl ha sido alguien muy arrollador. Sí, sí. Este, bueno, pero sabes que le han bajado un poquito la intensidad en las Sí. otras temporadas, ¿no? La han humanizado. La han Exacto. humanizado. Betty siendo la chica inteligente que tiene que darle los resultados a sus padres porque de lo contrario como que no, Betty, La decepcionarán. Sí, es exacto, la típica exacto, es chica la- presionada por sus padres que tiene que ser perfecta y la estudiante modelo, digamos. y ya de por sí ella es la estudiante modelo. Ujú. Después tenemos obviamente, o mejor dicho, por último tenemos a Jughead, que es como que, no quiero decir el raro, pero sí como que el friki, el apasionado de los libros, el darks, Sí, es como ese típico arquetipo, ¿no? De Ujú. chico, mm, sí, de libros, más de computadora, introvertido. Exacto. Y a qué quiero llegar con todo el contexto de la primera y un poquito de la segunda temporada. Obviamente la segunda ya pasa con el tema de que regresa el padre de Verónica, que es un mafioso. Viene el tema de el Capucha Negra, Ujú. que anda haciendo asesinatos por todo Riverdale y vaina. Y sí, hay algunos momentos que tú dices, ya, ¿por qué? Como lo del círculo de Archie, la protección, Ujú. etcétera. Círculo rojo. Pero no dejaba de tener solidez la historia porque todavía tenía el misterio en la segunda temporada del Capucha Negra y resolver todos los asesinatos que estaba haciendo el Capucha Negra. Exacto. Y los personajes no habían como que terminado de cambiar tan bruscamente Exacto. hacia Porque la por tercera mucho que temporada. los personajes, si los comparas en la primera y en la segunda, cambian, se siente como que crecen, ¿sabes? Como Sí. que el mismo pueblo, que también siento que es el chiste de la historia, Ujú. que el mismo pueblo va trastornándolos a todos, ¿sabes? Pues sí, en principio, como decíamos, el pueblo siempre se muestra como el típico pueblo modelo, que no pasa nada, que todo está bien, que todo es inocente y puro, digamos, o que todo es Ujú. cotidiano y normal. Y poco a poco te van mostrando como el pueblo te muestra su verdadera cara. Exacto. Que hay pandillas, hay secretos entre la familia, secretos viejos, que no siempre el pueblo ha sido así, y que siempre hay como esa parte corrosiva o esa parte, Tóxica. digamos, tóxica del pueblo. Porque luego te empiezan a mostrar también la historia de los papás, de los Ujú. mismos hijos, y cómo la mamá de Betty era antes una, ¿sabes? Una serpent, Ajá. y así, o sea, todos tienen un pasado oscuro, digamos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la tercera temporada? Que el volantazo, repito, es violento. Archie, como dijimos en la primera, de que no es un personaje violento. Sí, tal vez se meta hacia la violencia, pero a manera de protección. Pero de él sí solo irse a los golpes. No, no. Y ya en la tercera ya se va dando un poquito más de esto. De hecho, hasta le dan un gimnasio. Y para mí es como que, dude, ya va, tú jugabas fútbol americano y tocas la guitarra. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo en un ring de boxeo? Sí, no, y también está la broma de que sí, por mucho que tú puedes decir, no, Archie hacía fútbol americano y ahí tú tienes que ser agresivo. Agresivo es diferente a violento, ¿sabes? Exacto. Porque sí, por mucho que él era agresivo, porque recuerdo que en el Circle, cuando él crea el Ajá. Red Circle, el círculo rojo, tú puedes decir, es un violento, mira, está peleando y tal, no sé qué.
Él lo hacía más por proteger y porque estaba siendo coaccionado por el papá de Verónica, que es Hiram. No es que él naturalmente le naciera entrarse a golpes, ¿sabes? Sino que él por tratar de llenar las expectativas del papá y por tratar de ser un buen yerno, digamos, empieza a trastornarse, o sea, empieza a caer en la maldad del papá y como este señor también es un mafioso, él sabe extorsionar, ¿sabes? A la gente, él sabe convertir a alguien en lo que no quiere ser. Y por eso también él, tú podrías hasta justificar de que no, Archie poco a poco va volviéndose cada vez más agresivo y tal, no sé qué. Pero es que al final siempre te muestran que Archie, por muy agresivo que es y por mucho que a veces se ha defendido, no sabe pelear. Yo recuerdo cuando él va a pelear con el chinito, que el chinito le da la zarapanta de coñazo. Después él quiere pelear con el negrito, también le da la zarapanta de coñazo. Y hasta cuando él aprende a hacer lucha, por mucho que le gana al final al negrito, siempre te muestran que él no es alguien muy ávido. Que por mucho que sí pueda haber aprendido a ser alguien violento, él no lo es. Él no lo es. Él siempre reniega de eso y lo rechaza. Porque como les digo, él estaba en el grupo en el club de lucha y tal, y al final se sale. Sí. Creo que es porque el papá hace que lo saquen, pero él lo deja. Él se da cuenta que no es lo suyo y sigue tocando música, sigue estando con los Bulldogs, que es el grupo de fútbol americano, y se da cuenta que eso es lo que él es. Esas son sus pasiones, no la lucha, no la pelea ni el boxeo. Y de repente te muestran una especie de Fight Club, ¿sabes? Un club de la pelea en una cárcel. Él entra preso y tú te quedas como que no se siente que ese sea Archie. No te sientes cómodo o no te sientes congruente, exacto. No sientes que eso sea la esencia verdadera de Archie. Exacto. ¿No? Y después tenemos obviamente todo el argumento de la tercera temporada que tiene el Rey Gárgola, tiene el tráfico de drogas, ahora, el tráfico de drogas de Hiram. De hecho, sí hay un tráfico de drogas y de paso hay un tráfico de órganos. Y es como que, chamo, no, ya, por favor, no. Solamente quiero la congruencia de la historia, no me empiezas a meter vainas raras. Al final, como que toman el chiste de que la ciudad está tan corrompida que le puedes justificar cualquier cosa, exacto, ¿no? Entonces... Bueno, como la ciudad tuvo un asesino, pues también puede tener una organización religiosa, digamos, que realmente es una secta que busca personas tan destruidas que las convencen de cualquier cosa y le roban sus órganos. Exacto. Y es como que... No. Y bueno, por Star Wars, hablando de Star Wars, ya pasando ya a la parte de la saga de Star Wars, los que hayan visto la saga de Skywalker y que hayan visto todo Star Wars sabrán que en las últimas 3 películas hay una incongruencia tremenda. Ya hasta yo he hablado con varios de nuestros amigos que me dicen, chamo, Star Wars, las últimas 3 películas son un mal fanfiction. Sí. Y por más de que The Force... un fanfic de Wattpad. Es muy, muy raro. Y por más de que sí, como que la más sólida de las 3 podemos argumentar que es The Force Awakens, debido a que es como que un remake de A New Hope, y ahí están todos los elementos. O sea, podemos ver a Rey mirando el horizonte, de paso en un planeta desértico. Tienes a Kylo con el casco y inspirado por Vader y vaina. Tienes yo creo que los extras serían Finn y obviamente tienes el piloto rebelde con Poe y vaina. Entonces, es como un remake de A New Hope. Después viene de las Jedi, que en lo personal tú ves de las Jedi sin ningún tipo de contexto y es una película buena. Y porque precisamente te da un volantazo que debería de ser la evolución ya natural de Star Wars. Ya empezar a dejar de lado lo que es la luz y la oscuridad, los Sith y los Jedi, y ya estar pasando a un punto más central. Que fue lo que realmente yo dije, esto es lo que me gusta de las Jedi. Al mismo tiempo que a mí me gustó ver a Luke viejo, derrotado. Es algo que a mí me gustó. Que sí, que no está muy bien hecho la deconstrucción de Luke. Perfecto.
Pero a mí me gustó la idea. Y de repente sí, llevado con una mejor narrativa, un mejor desarrollo de Luke, teniendo en cuenta las anteriores películas, pues se pudo haber hecho mejor, no lo voy a negar. Pero a mí me gustó. A mí me gustó ver a Luke derrotado, Es sin que ganas. era interesante, porque también Star Wars siempre se ha mantenido como una historia muy completa, digamos, Con mucho muy elemento. rica en Exacto. contenido. Pues no solamente limitamos Star Wars a las películas, Star Wars también ha tenido juegos, ha tenido cómics, ha tenido series animadas, ha tenido infinidad de formatos, ¿no? Ujú. Y aún así también ha mantenido, ¿sabes? Como esa esencia de historia muy completa, de historia Exacto. trascendental, o sea, que es una historia no mínima, sino que es muy amplia, ¿sabes? Hay mucho que contar y tú sientes que indiferentemente de que salgan y salgan, siempre hay algo nuevo que Exacto. contar y tal. Pero yo siento que lo que pasó también con estas películas es que se dejaron llevar por eso, ¿no? Ujú. Intentaron abarcar tanto y al final no supieron qué hacer, ¿sabes? Que era como siempre decía Poe, un gran escritor y mi escritor favorito. Si tú no sabes cómo vas a terminar una historia, no la hagas. Exacto. Siempre para hacer buenas historias, o no siempre, pero sí, mayormente para tú empezar algo, tienes que saber cómo lo vas a terminar. Ujú. Porque lo que tiende a pasar también con guionistas o escritores es que como no saben cómo terminar y no saben dónde realmente está el final, siguen y siguen y siguen y siguen y pierden el horizonte, pierden verdaderamente lo que querían hacer con la historia. Exacto. Entonces ahí viene lo de la primera trilogía, que cómo va a terminar la primera, con Anakin regresando al lado luminoso, la caída del emperador, y obviamente como que la reestructuración de la república en la galaxia, ¿no? Las precuelas van a terminar con el descenso de Anakin al lado oscuro, con la pelea de Anakin con Obi-Wan. Mejor pelea de Star Wars, no hay discusión. Van a terminar con eso, con la instauración del imperio. Y ya teniendo ese contexto, o sea, las precuelas no se te hacen malas, realmente. Tú te pones a verlas otra vez y es como que sí, tienen como que mucho contexto político, te meten más en la parte de la democracia, gana. Obviamente, tienes una república, no es simplemente un imperio con unos rebeldes que se oponen al imperio, ¿no? Em, Tiene más como que ese contenido político. Pero esta trilogía no tenía claro el, el final. Entonces tienes cosas como que Rey es una Palpatine, regresa el emperador, no debía de haber regresado. Limitan el crecimiento de Kylo porque Kylo iba a ser un personajazo y me limitaron al personaje. Totalmente. Y también es la cuestión que no te preparan para eso. Normalmente una historia, por mucho que siempre te quiera mantener en suspenso o en misterio, te va preparando y te va llevando a que tú entiendas y que tú puedas estar como no preparado, pero sí digamos que la propia historia esté acorde a los acontecimientos que van pasando. Lo de Palpatine nadie se lo esperó porque era muy agarrado por lo del pelo. Exacto. No tenía sentido. Literal se veía muy incongruente. No se veía propio de Star Wars, ¿sabes? Porque ya a Palpatine le habían hecho un cierre, ya le habían hecho un ciclo, o sea, ya era algo que había Exacto. pasado. Literal, usaron la carta del triunfo y dijeron, ¿qué le gusta a la gente? Pues un villano que les guste, no, Palpatine. Vamos a ver cómo lo metemos. Y justificando cómo metían a Palpatine, crearon esta Saga de... tierra extraña Ajá, y de Sith que de repente siempre existió y nunca te lo habían hablado, ¿sabes? De repente él creó un poco de de nave clones, y que clones, tenían y, y ajá, y vaina. clones y tenía como una orden de Sith en este sitio que de repente al final como que eran almas o tú no sabes exactamente qué Exacto, tú no era. sabes qué son, y Tenías entonces... estos Backstreet Boys de perros que tú mandabas a donde se te diera la gana y Exacto, y o sea, eso todo básicamente es como un Deus Ex Machina, ¿no? textual, sí. Para los que no saben qué es un Deus Ex Machina, es un recurso que usaban en la antigua Grecia, en la antigua Roma, no me acuerdo en este momento, pero es que ponían una persona como en un arnés y lo ponían a hacer de Diosito y Diosito arreglaba todo.
Y perfectamente tienes de ejemplo eso, que te lo meten ahí, simplemente vamos a meter a Palpatine y hacemos una novela. Sí, no tiene ni raíces, ni bases, ni nada, pero simplemente es eso. Exacto, y hacemos una novela que la gente Es se la así, lea ya. y... Es una justificación sin argumentos, digamos. Exacto, entonces no tiene sentido, realmente no tiene sentido lo del el Deus Ex Machina, ¿no? Bueno, ya terminando, cerrando con este punto, y antes del break, vamos a ir tocándolo rápido. Queremos hablar de los libros. ¿Están obsoletos? No, obviamente no solamente me refiero al papel, hay muchas maneras nuevas de leer, el Kindle, PDF, todo el medio virtual, etcétera. Pero hablo más que todo del objetivo de los libros. Y es que habiendo tanta autoayuda, tanta literatura como que con un objetivo que tú digas, ponte, padre rico, padre pobre, ¿cuál es el objetivo de padre rico, padre pobre? Pues instruirte en la parte financiera, ¿no? Que tengas claro algunas cosas en la parte financiera, que sepas que no cómo hacerte rico, pero sí como que una manera, entre comillas, que hay una manera de hacerse rico, ¿no? Entonces, es como que no molesto, pero sí como que se está desperdiciando muchas historias que están en los libros, ¿no? Yo en este tema sí quiero ponerme serio, por eso me cambié de silla, de posición, digamos. Y es que yo estudié filosofía, ¿saben? O sea, yo me crié leyendo libros, yo me forjé costumbre gracias a que muchos libros que no fueron escritos en ni siquiera esta década o ni siquiera este milenio me marcaron y formaron lo que soy yo en la actualidad. Me duele y me pesa que en la actualidad la gente cambie un buen libro simplemente por su utilidad, digamos, que creo que es lo que pasa con este padre rico, padre pobre, y lo que pasa con todos estos libros de Osho, autoayuda, ¿sabes? O esta poesía comercial que sería Paulo Coelho, el mismo Neruda, que es una especie de no literatura barata o burda, sino literatura comercial, que lo que busca es eso, es vender. No busca realmente dar un buen mensaje, sino llegar a un público comercial y ya. Que hasta el mismo John Green, creo, que es el escritor de Bajo la misma estrella, de Casa de Papel. Bueno, Casa de Papel no es... Sé que también es del mismo escritor de Buscando Alaska. Ajá. Y de estos libros, ¿no? Obviamente literatura como que más juvenil, ¿no? Exacto, literatura juvenil busca eso, vender y ya. Pero realmente, por mucho que sí, tú puedes decir, tienen algo que decir, no dicen mucho. Y eso me duele. Porque, digamos, como decía mi profesor de filosofía, digamos que de 1 millón de libros, no, hay 1 millón de libros. Los que realmente valen la pena leer son 100 libros. Y suena algo como, ¿qué? No, 100 libros, qué loco. Obviamente escritos hay mucho más que 1 millón de libros, hay demasiado. Y obviamente no solamente son 100, era por darles un ejemplo, ¿no? De qué es verdaderamente lo que no se debería, pero sí lo que vale la pena leer según yo. Y al final quiero dejar en claro que también es mi opinión. O sea, si a ti te gusta Buscando Alaska, o si a ti te gusta Ciudad de Papel, o Yo antes de ti, no hay tú problema. estás en todo tu derecho, no es un problema, no te estoy criticando. Tú también me puedes criticar y decir, ¿por qué lees libros tan viejos? O sea, no tiene sentido. Ahí ya para gustos colores. Literal, yo tengo un amigo que yo lo respeto mucho por sus opiniones y por lo que él lee. Y su libro favorito es Las ventajas de ser invisible. César, el libro favorito de César es Las ventajas de ser invisible. Bueno. Yo le echo vaina, o sea, le echo broma, me juego con él por eso, pero a él le gusta y quién soy yo para decirle que no. Pero lo que quiero tener en serio en este tema es que me duele que ya libros que son literal importantes, o sea, que forjaron o ayudaron a forjar la sociedad moderna, no se lean o no se les tome la importancia que se debe.
Porque sí, o sea, podemos ponernos en no, qué libro es más importante que este, o no, qué libro es mejor que este, y caeríamos en debate eterno porque al final es cuestión de perspectiva, como Por cualquier supuesto. gusto adquirido. Pero es la cuestión de que me duele y me pesa que libros muy viejos ya están siendo olvidados, ¿sabes? Porque no solamente hablo de la Divina Comedia, no solamente hablo de Don Quijote, porque sí, hay libros que tienen fines prácticos que son legendarios, por lo menos El Príncipe de Maquiavelo. Literal, tú lees El Príncipe y es muy, para mí fue muy doloroso de leer porque yo veía la realidad actual en ese libro. Por mucho que es un libro hecho por Nicolás Maquiavelo en el 1400 creo, para como una especie de guía de principados, una especie de guías de cómo podía gobernar un príncipe y da también varias, digamos, preguntas fuertes como que es mejor ser temido o ser odiado. Es un libro que al tú leerlo, tú también vas a entender cómo gobiernos te gobiernan. O sea, al fin y al cabo, cómo personas pudientes e influyentes terminan influenciando en ti. Y por mucho que te pueda importar nada o poco eso, es algo que se debería conocer, ¿sabes? No, o sea, tampoco les pido que lean, no sé, el contrato comunista para poder despotricar de los comunistas. Pero sí es un tema serio, que libros muy importantes, libros que de verdad marcaron un antes y un después en la historia humana están siendo olvidados. Y ya no se están leyendo simplemente porque la gente no los considera prácticos o no los considera útiles. Y de verdad, a mí como un lector ávido, me duele. Me duele porque en serio se están perdiendo de muy buenas historias. Se están perdiendo de hasta el contexto histórico. Estamos hasta perdiendo nuestra esencia como humanos, ¿sabes? Porque me acuerdo que mi profesor también decía que para tú entender un contexto histórico o para tú poder entender una época histórica o poder entender una persona, tú tienes que entender cómo pensaba, qué sentía, o sea, qué era lo que esa persona hacía, ¿sabes? Exacto. Y normalmente si tú de verdad quieres entender una época o una cultura, deberías leer la literatura de esa cultura. Porque ¿qué hace el escritor? El escritor, por lo menos como Gabo, en Cien años de soledad o en El coronel no tiene quien le escriba, él habla mucho de los modismos colombianos y de esa típica esencia colombiana, ¿saben? O sea, si tú de verdad quieres entender la Colombia de ese entonces, léelo. Porque qué mejor que describirte la Colombia de ese entonces que Cien años de soledad. Que el mismo Gabo narrándote lo que él vivía. O sea, no podemos decir que obviamente Gabo es el protagonista de Cien años de soledad, pero te puedo asegurar que la inspiración de Cien años de soledad está en los vecinos de Gabo, en la gente que él conocía, en su propia cultura. Las mismas calles que él narra son las mismas calles que él recorrió 1000 veces siendo joven, ¿sí me entienden? Como pasó en William Blake, que lo tocamos por allá en el anterior podcast. William Blake es alguien que en su poesía tú entiendes que él está criticando seriamente a la iglesia y que está criticando a los burgueses por cómo se llevan un punto idealista del, digamos, protocapitalismo y se llevan un punto tal, el sistema económico, que todo es para ellos y el pueblo que se muera de hambre. Y llega un punto en el que tú te das cuenta que no es solamente que se muera de hambre, sino el poder que tenía la iglesia en ese entonces. Cómo había burgueses y cómo habían nobles. Cómo la casta burguesa era una casta que empezó siendo pobre, pero con negocios y conexiones, fue haciéndose de dinero y poder, y por eso entraron a la casta burguesa. Que al final la casta burguesa no era nobiliario, o sea, no eran nobles, no eran de familias importante, simplemente era gente con dinero y poder, lo suficiente como para poder encarar a alguien noble. Y se dieron cuenta poco a poco que empezaron a existir facciones, empezó a crearse como este sistema enrevesado social, político, y se dieron cuenta que literal todo eso todo ese círculo se acortaba a un número muy pequeño de personas y el proletario promedio, la persona de a pie, quedaba fuera de la capacidad adquisitiva, quedaba fuera de un sueño, quedaba fuera de una meritocracia, porque sí, ellos te vendían, no, todo es conforme al mérito, pero ¿de qué sirve la meritocracia si no te dan la oportunidad de ganarte ese mérito, ¿sabes? Sí.
Y al final tú te das cuenta y te ves empapado de toda esta cultura francesa, toda esta cultura revolucionaria, que al final hasta inspiró las revoluciones libertarias de hasta toda Latinoamérica, de varias zonas también de Europa, porque eso por mucho que hay Europa, o sea, conocemos que por lo menos en Inglaterra siguen teniendo principados y así. Grandes partes de Europa también se independizaron, se dieron cuenta de la esencia, de que ellos realmente existían, de que estaban vivos y que porque hay una familia que siempre haya reinado, eso no la adjudica de que sea buena para reinar. Exacto. O que tenga que reinar por siempre. ¿Y por qué me altero o me enoja? Porque literal hay personas. La otra vez yo discutía con un amigo en la universidad y él decía que leer por lo menos esa literatura, porque de paso esta literatura está codificada en poesía, no es textual que él te narra una historia, no. Él te la hace lírica, te la engatusa, ¿sabes? O sea, le da flores, la adorna y no te dice la verdad directamente, sino que te engatusa, digamos, o sea, te la pinta de otra forma. Y a veces es difícil obtener el mensaje real de las poesías. Pero al final ahí está. Eso es lo que él te quiere decir. Que el mismo Don Quijote fue también una crítica muy legendaria a la cultura y hasta la sociedad del medioevo. Pues no solamente arropaba a España. Él arropó literalmente toda cultura caballerística del mundo como tal. Y me duele, en serio, que estas historias ya no sean leídas. O sea, que ya nadie quiera ser como yo de pequeño quería ser el Don Quijote. Que realmente cuando lo lees y llegas al final te das cuenta que no estaba loco. Simplemente era alguien muy brillante que quería ser libre. Que quería de verdad romper todo esquema, todo arquetipo y llegar a ser ese alguien que nadie podía ser. Llegar a ser realmente alguien libre, sin ataduras, sin dogmas, sin creencias, sin raíces, sin nada. Pero que realmente lo tiene todo, digamos, que es hasta paradójico. Y en serio, no es que yo quiera comparar Yo antes de ti o cualquier libro actual, 50 sombras, lo que sea, con estas obras clásicas. Porque también algo tienen que decir hasta el mismo Yo antes de ti. Yo lo leí y a mí me encantó, porque es una buena historia, que tal vez no es rica en conocimiento, no, pero es una buena historia, que tal vez no generó el impacto social y cultural que generó, no sé, Don Quijote, los sufrimientos del joven Wither de Goethe, que literal, Los sufrimientos de joven Wither es un libro de 150 páginas, simple, que narra los acontecimientos de un joven que se enamora de una muchacha que es de alcurnia, o sea, es de una familia adinerada, que de paso tiene esposo, creo, sí, tiene esposo, y es como él se enamora de esta chica. Al final él se vuelve como ese típico héroe trágico que por mucho que la ama no la tendrá jamás. Exacto. Y se termina suicidando. Y como este impacto que generó este libro en esa época en Alemania fue tan grande que él creó hasta una tendencia de moda. Había gente que se buscaba vestir como el protagonista para sentirse como él. Hubo muchos suicidios de jóvenes enamorados que no llegaron a consumar su amor o no lo pudieron decir. O en ese entonces pasaba mucho. No tenían la capacidad adquisitiva para de verdad poder ser un digno candidato a un matrimonio con alguien de alcurnia. Y se suicidaron, o sea, generó un impacto impresionante en Alemania. O sea, en la actualidad, ¿dónde has leído tú que un libro haya generado el suicidio de miles de jóvenes? No lo has leído. En cambio, en ese entonces sí. ¿Por qué? Porque los libros antes tenían mucho más impacto y fueron muy importantes para llegar a lo que somos en la actualidad. Y que no se conozca esas culturas, que no se conozca la historia, solamente nos condena a repetir la historia que ya conocemos. O que en su defecto no se conoce, ¿sabes? Exacto. Y para cerrar, literal me duele porque los invito a leer una obra, una sola, y se llama 1984, de George Orwell. ¿Y por qué los invito a leer esta obra? Porque
más allá que sea un clásico de la utopía y sea parte de lo que yo llamo la Santa Trinidad de distopías, que es 1984, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. 1984 fue y será siempre la mejor distopía jamás creada. O eso considero yo. Y 1984 será literalmente una guía de cómo cada gobierno, hasta la democracia, se degenera y termina corrompiéndose en algo malo. De cómo cada gobierno que existe y cada persona es parte importante, así no lo parezca, de la sociedad y del mismo estado, digamos. Exacto. Y les invito a que lo lean porque les puedo asegurar que si en su país, porque no sé de dónde me pueden estar escuchando, pero si en su país hay un problema sociopolítico o hay un presidente, un diputado, un gobernador que está haciendo las cosas mal y que tal vez están pasando por una crisis, les puedo apostar que ese libro escrito en 1940, que literal el escritor lo hizo para demostrar que él podía, entre comillas, ver el futuro, o que él sabía cómo el gobierno de ese entonces iba a terminar. Les puedo asegurar que las predicciones que él hizo hace tanto tiempo todavía siguen pasando. Todavía Y siguen. te dolerá porque dirás, qué impresionante que alguien que escribió en 1940 sabía a la perfección cómo íbamos a estar en la actualidad. Bueno, ya cerrando este tema, pues nos iremos a un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, bienvenidos de vuelta al podcast. Ya lo que nos queda de tiempo hablaremos sobre series, películas, videojuegos y series animadas y anime. ¿Por qué? Porque también hay tela que cortar ahí. La realidad es que hay muy buenas historias dentro de este ámbito. O sea, ya hablamos de lo que fue todo el contexto, todo lo que estructura una buena historia. Pero ahora queremos como que dar ejemplos, De otros formatos, digamos. Exacto, de otros formatos, buscar esos elementos relacionables que tienen dichas historias con nuestra realidad, ¿sabes? Podemos empezar de una con lo que es el cine y la serie, que pues también hay muchas películas vacías. Podemos poner de ejemplo, yo qué sé, Rápido y Furioso. Rápido que y son Furioso. películas de Mero domingo, entretenimiento. digamos. Exacto, de mero entretenimiento para vacilarse un domingo. Que son para típicas pasar. películas de acción, que simplemente no cuentan algo, sino que buscan entretenerte Exacto. con algo violento, algo divertido, un juego, un chiste y ya. Algunas comedias, porque hay Algunas comedias que comedias. tienen, ojo, tienen mensajes profundos. Hay comedias que son muy buenas comedias. Más allá de las risas y cosas, pues hay comedias que tienen un mensaje muy, 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 muy profundo. También tenemos lo que vendría siendo la parte del CGI, todos los efectos especiales, etcétera. Tenemos, en este caso, películas como Los Vengadores. Los propios Vengadores. Que, ojo, las películas de Marvel no son malas. No, Nunca han sido no. malas. O bueno, sí, de repente tendrán como que sus fallos. Pero, no son películas malas. Tienen buenas historias. Tampoco es que son películas excelentes. Son el pináculo de las películas de superhéroes. Todavía no le quitan el trono a The Dark Knight, El Caballero de la Noche. No le van a quitar el trono. Yo no creo. No, siento que solamente Batman puede hacer eso, Exacto. ¿sabes? Entonces, nada. Pero sí han dado momentos memorables, como pues la última escena de Avengers Endgame, obviamente el primer Avengers Assemble en 2012, la introducción de personajes que no se pensaban en ver en el cine, como, bueno, Capitán América, Iron Man. Y seamos sinceros, nunca nadie pensó en el cine que se podía desarrollar
un mundo tan amplio, Ujú. un mundo tan enrevesado de películas, de personajes, de historias, de contexto. Exacto. Entonces eso lleva a una riqueza muy vasta dentro de los cómics y que le dio mucha relevancia actualmente pues en el mainstream con las películas, ¿no? Eh, ¿Por qué empiezo a mencionar esto? Porque hay películas como Whiplash, Black Swan, que de repente no serán vistosas por la acción, pero la historia es tremenda. Y algo con lo que yo conecté mucho, por lo menos con Whiplash, Black Swan no lo he visto, El Cisne Negro no lo he visto, es este baterista que busca ganarse su parte, que quiere ser exitoso en el mundo del jazz, eh, que Que busca cada vez perfeccionarse, pues, que exacto, busca que ir más sigue, allá, sigue buscando que ese... cuando ya llega un límite lo intenta romper y siempre busca ser el mejor. Exacto. No ser uno de los mejores, sino ser el mejor, ser perfecto, ser la última edificación, ¿sabes? del jazz. Exacto. Y tenemos a el antagonista, que es Fletcher, que busca básicamente como que lo mismo, obviamente con otros métodos, eh, pero él busca tener haber creado un baterista muy virtuoso y que se haga leyenda dentro del Sí. jazz. Obviamente mencionamos ya Riverdale en cuanto a series. Yo me relacioné mucho con el primer Archie, no con el segundo. Exacto, exacto. Yo no me relacioné para nada con el segundo Archie. Porque tú también eres músico, tú Exacto. también fuiste deportista y... Por supuesto. Y dejando de lado de Riverdale, tenemos historias como The Witcher, que más allá que estén basadas en un libro, también hay personajes relacionables. Y no necesariamente te tienes que relacionar con un personaje masculino. Yo me relacioné mucho con el personaje de Jennifer de Wengerberg en The Witcher. ¿Por qué? Porque hay un tema con la magia en The Witcher que es el caos que genera la mejor magia, que genera la magia más destructiva, incluso la magia más preciosa. Entonces, el personaje de Jennifer siempre ha sido alguien que ha tragado penuria, ha tragado, vamos a decirlo así, mierda. Ha tragado cosas que son horribles y al final se termina reflejando en el último episodio con su magia destructiva. También hay series como Dark que son complejas y que pues te ponen a hacer un muro lleno de personajes, dimensiones, tiempos, etcétera, tal. Textual, te ponen todo paranoico pensando si tú eres tú o que es Exacto. real. Entonces, como que hay más historias más allá de, yo qué sé, Control Z en Netflix, Exacto. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Que, o ojo, cualquier serie mainstream que saquen. yo siento que La Casa de Papel fue muy sólida en la primera temporada, Sí. pero sí. después, como que, Fue perdiendo el chiste. exacto. Sí. Pero la primera temporada yo sentí que fue muy sólida. Y parte de la segunda, no la segunda completa, sino Porque yo parte de la también segunda. siento que lo que hace bueno a una historia o lo que le da ese toque de una buena historia es no es que tú te sientas identificado, no es que toque tu vida o que tú veas algo que nunca en tu vida has visto o que literal te cambie o que trascienda o que te abra Que te abra el tercer ojo. No, es simplemente que te deje algo. Porque literal tú puedes leer el libro más complejo del mundo y tú puedes decir, oh, el tercer ojo y tal, qué divino, qué sabio, ¿no? Pero si no te deja nada, si al final no entendiste qué leíste, si al final lo que leíste no tiene trascendencia o no llega a nada, o para ti no significa nada, entonces no tuvo sentido que lo viera, lo escuchara o lo leyera, ¿sabes? Exacto. Y siento que las buenas historias hasta tienden a ser simples, tienden hasta a ser cortas. Lo que decíamos al principio, consistencia, que sean concisas, que no sea algo simplemente de que, bueno, voy a hacer una historia súper con muchas ramas y tal y esto y aquello. No necesariamente tiene que ser eso, tiene que ser conciso y ya. Tampoco decimos que por lo menos los Vengadores, que hicieron muchas películas y tienen un mundo muy abierto, no sea conciso, porque hay películas tanto buenas como malas en los Vengadores.
o Ujú. en el mundo de En Marvel, el digamos. universo de Marvel. Porque el mismo Iron Man 1 es una Brutal. película impresionante. O Es sea, brutal. siendo sincero, así entre o no entre en el mundo de Marvel, o sea, si la saques o la dejes ahí, es una película brutalísima. O sea, Es es muy bueno. preciosa, es impresionante. Es muy bueno. Ya continuando, saliéndonos un poquito del cine, Del cine. tenemos a los juegos. Y sí, por más de que los juegos fueron diseñados, porque Bueno. valga la palabra, juegos, jugar, Simplemente para un medio de entretenimiento y ya, para pasar el tiempo. pues los juegos han llegado a ese punto en el que han evolucionado para tener historias excelentes. Hace unos meses atrás yo me descargué Journey y Uncharted en el Play. Debido a que Sony llegó y dijo, bueno, vamos a regalarle toda la saga Uncharted, o exceptuando el cuarto juego, y Journey a la gente porque estamos en cuarentena y estamos encerrados y tal. Journey es una historia que no tiene diálogos, que parece una historia post-apocalíptica porque simplemente estás en un desierto. Y lo que hace es moverte en esa broma. Y a mí me pareció precioso. Precioso porque es como que el personaje principal busca la iluminación y está en un viaje como que buscando la iluminación o incluso o restaurar su misma raza, su mismo gentilicio. Y no te cuenta nada, es meramente jugar, es meramente escuchar la música, es meramente eso, pero es precioso y a mí de verdad me llegó. Yo recuerdo también cuando hablábamos de BioShock, que es un juego que tú y yo amamos. Obra de arte. Tú hasta tienes tatuajes Sí, referentes a BioShock, yo tengo no. dos. Pero a mí también ese juego me marcó. Ese juego, por mucho que eso también es lo que pasa con los juegos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, no, es un juego que te entretiene, unas horas jugando y ya y tal y esto. Los juegos a través del tiempo han ido cambiando Ujú. y ahora no solamente buscan entretener, sino también contarte algo, Exacto. dejarte algo, trascender en ti, o sea, marcarte. Y a mí me pasó con BioShock. También me pasó con el mismo Terraria, que tú puedes decir, Terraria, un juego simple y ya. Minecraft en 2D. Exacto, un Minecraft plano, pero no. Terraria, conforme ha pasado el tiempo, los primeros, digamos, las primeras versiones no tenían una historia profunda, era una historia muy agarrada por el pelo, Ujú. que medio se entendía y ya tú mismo rellenabas los espacios en blanco. Pero en la actualidad, poco a poco ha pasado el tiempo, Terraria es un muy buen ejemplo de cómo un juego o cualquier formato, conforme pasa el tiempo, puede ir contándote una buena historia, Por ¿sabes? supuesto. Ya en la actualidad, cuando uno ve Terraria y lo juega, te das cuenta de un mundo muy grande, de historias que se pueden contar, de subtrama. Pues no solamente es una trama principal muy rica, sino también subtrama. Tú puedes llegar hasta empatizar con los mismos NPC que literal no te cuentan casi nada. Pero en la simpleza hay mucha profundidad. En un granito de arena que tú veas en el juego, que tú puedes decir es Un grano de arena. exacto, una cosa muy simple. Cuando los vas sumando, creas montañas de complejidad. Exacto. Y como decía mi abuelo, el diablo está en los detalles. Y obviamente BioShock es como que una historia excelente. Llega un punto en el que en el Infinite te vuela la mente. De hecho, personas que les gusta Dark, le voy a lanzar una frase de BioShock Infinite. ¿Por qué preguntas cómo cuando la jugosa pregunta es cuándo? Para ver si me acuerdo bien. Ajá. La diferencia entre pasado y presente es semántica. Si persiguiéramos el tiempo como realmente es, ¿qué razón de existir tendrían los profesores de gramática? Porque sí, también se mete con el tema del tiempo y distintas dimensiones. El juego es del 2013, recomendadísimo. Por más de que estemos hablando de historias excelentes, hay historias buenas, que no necesariamente tienen que estar en el pináculo de la trascendencia. The Last of Us es una historia buena. Es una historia de zombies, etcétera, tal. Pero que obviamente, te deja algo, te deja exacto, empatizar con los protagonistas. exacto. ¿Sabes? Y por más de que, es una historia de zombies, es repetitivo, ya no le paras tanta bola. Ajá, el típico cliché, ¿no? De Exacto. zombies en la actualidad. Tú ves que lo que le pasa a Joel y a Ellie es sencillamente lo que le pasa a ellos. Lo que nada más le pasa a ellos y le puede pasar a ellos porque es su viaje. Y es muy crudo y real.
por mucho que sí, está ambientado en una época de zombies y no es como que los zombies existan en la realidad, Exacto. que sepamos. Es la cuestión de que si tiene congruencia, si Ujú. es al, o sea, los personajes si pasan por vicisitudes y adversidades que sí le pueden pasar a alguien en esas circunstancias, que sí son realistas, que por mucho que, como digamos, suena paradójico ser realista en un mundo fantasioso, Exacto. hay muchas adversidades que ellos toman o que ellos afrontan, digamos, que están fuera de los zombies. O sea, que te pueden pasar a ti o a mí el día de mañana. Ujú. O que le puede estar pasando perfectamente a alguien en la actualidad, Por ¿sabes? supuesto. Porque al final, sí, por mucho que sea un mundo de zombies, ellos intentan es sobrevivir. Y muchas personas a lo largo de la historia, tanto en la actualidad, solamente están en eso, sobreviviendo el día. Exacto. Por supuesto. Solamente están sobreviviendo el día. También en historias buenas, incluso excelentes, tenemos la saga de The Legend of Zelda. Hay historias de Sonic que son buenas. De repente la jugabilidad no tanto, pero hay historias de Sonic que son buenas. Y fíjense, estoy hablando de juegos que pasan desde la parte madura de gente que puede jugar de más 18 hasta historias de todo el mundo, de más 10 años, etcétera. Y no necesariamente es simplemente Fortnite y simplemente entretenerse echando O tiros. FIFA. O sea, FIFA, metiendo goles. Pero bueno, eso ya respecto a los juegos, que creo que no tenemos mucho que decir. Ahorita nos gustaría hablar más que todo es del estigma de las series animadas y los animes. Que sí, reiteramos, una buena historia no tiene formato. No tiene formato. No, o sea, puedes conseguir una buena historia tanto en una serie occidental como una serie oriental. Ejemplo perfecto, Parasite, estrenada el año pasado, peliculón coreano, y es tremenda película. Es buena película. yo también hace no mucho vi una película que se llamaba Pierce Snow, creo, que es sobre un tren, que Ujú. luego vi que Netflix hizo una serie sobre esa película y también es coreana, peliculón. Peliculón, literal, no tiene nada que envidiarle ni a cualquier película De Hollywood. americana, exacto, a cualquier película americana. Entonces, en las series animadas tenemos series como Steven Universe, Hora de Aventura, Un Show Más. Hora de Aventura, Eh, Hora de Aventura. Hemos tenido Avatar. Avatar, Avatar, que La es leyenda de Aang. tremenda serie. Y de repente la secuela no fue tan buena como Avatar, pero a mucha gente le gustó. Es una historia sólida. A mí me gustó. La leyenda de Korra, ¿no? Y es ese detalle de que el formato no importa. Entonces, vemos a estas personas que ven comiquitas, como decimos acá en Venezuela, que ven caricaturas. Como que, es el típico como que gordo friki o la persona que no sale de su casa y se dedica simplemente a O la eso y típica se está persona inmadura que no quemó la etapa de pequeño de ver series animadas. Exacto. Pero no, no es eso. Y también tenemos que entender que a lo largo del tiempo, bueno, creo que desde siempre ha sido así, las caricaturas también han sido parte de no solamente de nuestra niñez, sino de nuestra adultez. Porque yo todavía recuerdo ver con mi mamá series, yo tenía la costumbre de ver con mi mamá series viejas, series que mi mamá vio cuando era una niña. Cosas como que si Tom y Jerry. Ajá, Tom y Jerry, como el mismo... Sí, yo también tenía esa los Looney costumbre. Los Tunes, Looney Tunes. en su época. Que no tenían miedo de mostrarte una escopeta y un cigarro. Exacto. La misma, la Pantera Rosa, Uf, la carrera de los autos locos. tremenda serie también, me gustaba Y mucho. yo recuerdo que yo veía a mi mamá y yo decía, bueno, mi mamá capaz ve la serie porque yo la estoy viendo, pero perfectamente ella también las veía cuando a ella le daba la gana. ¿Por qué? Porque no es solamente que la serie siempre haya tenido algo que contar, no es solamente que muchas series cómicas, comiquitas, digámoslo por su nombre, digan parte de la realidad de ese entonces, porque no, eso no solamente pasa ahorita, eso no es solamente que Steven Universe, por querer romper el esquema de la homosexualidad y hacer muchos personajes que tienen sexualidades diferentes, sea un precursor y sea innovador, no.
El mismo Bugs Bunny se la pasaba besando a todos los personajes de los Looney Sí. Tunes y hasta travestiéndose y siendo el mejor drag que yo he visto en una caricatura, la verdad. De repente en contextos distintos porque, es más el tono burlesco y tal, pero igualmente existía, ¿no? Igualmente pasaba y igualmente tú lo podías hacer tuyo. Yo hoy, esta mañana, yo estaba viendo como una crítica, era un meme, de una crítica sobre cómo en Netflix los típicos trans se Ujú. lloran por ser trans y es la adversidad de que Epa, son páreme trans y bola, tal. soy trans. Exacto. Y veía que sacaban el Shrek y Shrek tiene uno de los mejores personajes trans. Sí, El típico, es que ni recuerdo el nombre que tiene. pero Pero literal, es tú brutal. lo ves y por mucho que tú sabes que es un hombre, yo lo veo y yo recuerdo es una mujer. sí. Para mí ese tipo es una mujer. Yo sé que es un hombre y que es un trans, pero y habla con una voz súper gruesa. Recuerdo perfectamente cuando él dice, es un papucho. Todos sabemos que es un hombre, pero lo logran bien, que eso es a lo que quería llegar. Series como, o películas como Shrek, como el mismo Clarence, con los papás de uno de los amigos de Clarence, que ahorita no me acuerdo, el de la cabeza cuadrada. Ya, yo tampoco recuerdo el nombre. El mismo Hora de Aventura, con el romance entre la dulce princesa y Marceline, y muchas otras series, lo logran hacer de forma natural. Ujú. La misma Steven Universe creo que es la mejor para definir cómo tú puedes lograr muy bien algo que tal vez tú sientas que no has Exacto. aceptado y tal, pero las caricaturas como la comedia siempre ha tendido a eso, a decirte la verdad Ujú. y tocar temas hasta polémicos, porque yo recuerdo series súper viejas que también tocaban temas que tú puedes decir, eso no significa eso, pero sí significaba eso, teniendo temas serios que tratar, por lo menos yo de pequeño, había una serie de un superhéroe que se llama Static Shark, creo, Nunca la vi. que era de un morenito. Sí, a mí me encantaba porque fue la primera vez que yo vi un héroe moreno. Claro, existía Pantera Negra, pero yo en ese entonces no sabía. De bola. Y fue la primera caricatura que yo vi de un héroe moreno. Y el pana tenía poderes de rayos y tal. Yo quedé loco cuando yo me di cuenta de que uno de sus mejores amigos, el papá de uno de sus mejores amigos, era racista. Y no quería que su hijo blanco fuera amigo de él, el superhéroe moreno, ¿sabes? Ujú. Y de cómo a lo largo de los capítulos él tiene que afrontar este problema de que lo creen un pandillero. Su papá hace lo mejor que puede para sobrellevar su situación económica. Exacto. El chamo también es un superhéroe. Tiene su mejor amigo que es Catirito, el típico blanco, ¿sabes? Ojos azules. Ujú. Su papá no lo quiere a él. Y siempre le anda recriminando a su mejor amigo que no estén juntos. Exacto. Y así va la serie. Y me impresionó como te digo, yo tengo en la actualidad 20, ya pronto voy a 21. En ese entonces yo tenía que 6, 7. Y ya me estaban metiendo el tema del racismo. Ujú. Y yo no me estaba dando cuenta. Yo ahorita es que lo reflexioné y digo, ok, quería hablar específicamente del racismo, hicieron una crítica. Está Ujú. bien. Porque al final el padre, el mejor amigo del protagonista, se da cuenta de que es una tontería o sea, los prejuicios que él tiene contra el mejor amigo de su hijo. Por supuesto. Y los acepta. Y se vuelve gran personaje, digamos. Ya saliendo de las series occidentales y entrando realmente a las series orientales, el detalle del anime es que mucha gente como que lo relaciona ya de una vez con Dragon Ball, Naruto. Con el típico shonen, con el exacto. la típica serie de El peleas anime, sin el sentido. anime shonen es normalmente un anime de peleas que involucra poderes, ¿no? Y normalmente se relaciona con eso, pero hay más allá. Y yo he visto series anime que van relacionadas con el terror y yo digo, chamo, respeto. Respeto completo, buenas historias. Porque yo tuve mi tiempo en el que me enchufé, que me conecté a ver anime completamente. Y conseguí historias brutales. También hay shonen, pues no podemos No podemos... recriminar todo el un shonen, género por exacto. ciertas horas, pero también hay shonen que son legendarios. El mismo Full Metal Alchemist Es tremendo es shonen. tremenda historia, es súper profunda Es porque conciso. te habla también de algo que tal vez a muchos no les importa, pero también te habla de cosas verídicas sobre la alquimia. Ujú. Antiguas prácticas que si no fuera por la alquimia no existiera la química moderna, ni existieran las ciencias actuales, ¿sabes? Y también, no solamente está Full Metal Alchemist, hay muchos otros que
también tienen algo que decir. Ujú. Tienen algo que decir. Y, o sea, también hay universos igual que el universo de Marvel, que son concisos, que tienen mucha riqueza, mucha profundidad en cuanto a universo, y que llega a un punto como que son desperdiciados. Entonces, no hay que tildarlo simplemente porque, fueron desperdiciados. De repente hay una parte del anime, de la historia, que te puede ayudar. No sabes en qué estés pasando en el momento y de repente viendo esa serie de episodios te haga reflexionar, ¿no? Entonces, es como que quítenle un poquito la etiqueta a que, no, ver animes de inmaduros y tal, y no, o sea, O de otaku, o ajá, es infantil, o como que, nada, esto es muy estúpido, prefiero ver una serie de verdad, prefiero ver La Casa de Papel, no. Dentro del mismo anime pueden encontrar una buena historia, algo que los ayude a relacionarse y que digan, sí, me invita a reflexionar un poquito en mi vida. Perfectamente. Porque creo que hasta en el anime hay un género específico para eso. Hay un género específico para experiencias de vida. Y yo he visto varios animes, no me acuerdo ahorita los nombres, que hay uno que se llama Oregairu, que literal, véanlo, es, digamos, agarrar a Archie Andrews, el típico, ¿saben? Protagonista de una historia, Sí, que sí, es todo sí, sí. inocente, típico héroe, digamos, en la historia del viaje del héroe, pero es literalmente deconstruirlo y hacerlo más real, hacerlo con sufrimiento más acordes a ti. No hacerlo de que el pana, no sé, tiene que decidir qué hacer con su vida y tal, teniendo posibilidades, sino, ¿qué pasa si de verdad no tienes posibilidades? ¿Qué pasa si no vives en una sociedad que de verdad es estable? ¿Qué pasa si tu sociedad tiene una crisis? ¿Qué pasa si tú de verdad no tienes poder adquisitivo? Si tu familia no es lo suficientemente ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa, no? Y tienes a personajes muy reales. No hablo de que el protagonista de Oregairu sea así, el protagonista de Oregairu es muy, digamos, muy común, con problemas muy comunes, pero tienes personajes que pasan por estas situaciones, que Sí. siendo jóvenes tienen que trabajar y ayudar a su Ujú. familia y tienen otras adversidades muy diferentes, y creo que cada uno de los personajes de Oregairu, ya sean principales como secundarios, tienen algo que contar. Literal, no veo a alguien no sintiendo empatía por uno de los personajes de Oregairu, o sintiéndose identificado, que siento que eso también forja las buenas historias, que tú veas parte de ti o de tu propia historia dentro de la trama, De la o trama. dentro de un personaje, que tú sientas que ese personaje de verdad te forjó, o que ese personaje el día de mañana no lo olvidarás, porque se vuelve parte de ti. Ya no es algo ficticio, ya no es algo que escuchas o lees, o algo ajeno a ti, sino que se vuelve parte de ti. Y bueno, ya dejando de lado un poquito ese estigma social del anime, por favor, quítenle la etiqueta y busquen una buena historia o busquen alguna recomendación de uno de esos amigos otakus. Háganlo. Tenemos las historias adultas que normalmente son llenas de chistes, sitcoms, etcétera y tal. Pero la que revolucionó actualmente todas esas historias es BoJack Horseman, serie animada, Netflix, véanla. ¿Por qué? Porque por más allá de que sea una serie para adultos, animada, es una serie lineal y normalmente las historias de adultos que son animaciones, valga la redundancia otra vez, para adultos, ¿no? Este, Normalmente no llevan una línea, no son lineales, no tienen una historia completa que contar. Fíjense los Simpsons todavía no han terminado. Rick y Morty, por más de que tienen una historia principal que se va hilando con los distintos episodios, no es lineal completamente. BoJack sí lo es. Y te trata temas como la depresión, el abuso de sustancias. Obviamente tienes un caballo que fue famoso en su momento y que actualmente está buscando como que volver a la fama y tiene problemas de alcoholismo, de drogas y tal, pero más allá de eso él tiene una depresión muy marcada. Eh, y es esa historia que mucha gente llegó a identificarse con el caballo, con el personaje y que dijeron estoy en un hueco.
estoy en un hueco, me estoy destruyendo y tengo que salir del hueco. Textual. Tengo que Literal. salir del hueco. Yo recuerdo haber visto BoJack y yo no es que tenga una depresión tan severa o esté en la situación en la que él está, pero recuerdo que yo estando bien, o sea, no estando en una depresión, no teniendo nada de eso, Ujú. sino estando perfectamente bien, yo recuerdo verlo a él y sentir que yo he sido él a lo largo de mi vida. O sea, que hay partes en mi vida, partes tristes, en los que yo he dicho cosas que él ha dicho. Yo he pensado cosas que él ha pensado. Tal vez no estaba en sus situaciones porque no soy un actor ex retirado y pseudo importante, Ujú. pero yo recuerdo perfectamente escenas en las que él habla, él se alcoholiza, él hasta atenta contra su vida Sí, sin darse cuenta o toma riesgos que no debería. Y yo decir, hey, yo pasé por esa situación, yo te entiendo, yo estuve ahí. ¿Sabes? entonces es como que ese punto, ¿no? Esa historia que te lleva a eso, que te lleva a reflexionar un poco más de tu vida, ¿no? Entonces, la invitación con con este episodio, es que busquen un poquito más allá, que vayan en profundidad hacia los distintos medios que tienen para consumir historias, ¿no? Y buscar buenas historias. De repente no busquen historias excelentes, que ya de repente sean un pelo más complejas y te abran un tercer ojo y vaina, pero que te ayuden a relacionarte con ciertas partes de tu vida, con ciertas partes de ti mismo, con ciertos elementos, con ciertas características y que te inviten a eso, a reflexionar. Y creo que al final mi consejo, por lo menos, es que sí, que quiten el prejuicio a que una buena historia no puede ser contada en cualquier formato. Que capaz no están acostumbrados, que capaz le tienen cierto recelo a otro formato. Poniendo el caso de que eres un cinéfilo y no te gusta ver series animadas, solamente te gusta ver personajes reales actuando y listo. O poniendo el caso de que eres alguien que consume mucho anime o que consume mucha serie animada y te aburriría tal vez una serie como Riverdale o el típico drama. Ujú. Y así podemos, o ves puras novelas de Televisa y no te gusta nada que no sea La Rosa de Guadalupe. Ya esos son tus gustos. Pero de verdad denle oportunidades a ciertas historias. No significa que porque muchas, digamos, series, digamos, películas, digamos, libros, no te agraden, signifiquen que todo no te agrade. Porque no solamente los invitamos a que exploren otro género o otro formato que ustedes no hayan explorado todavía, sino que también se dejen deleitar, se dejen marcar, dejen que estas historias los lleven a sitios a donde ustedes no han ido, que te hagan sufrir, te hagan llorar, te hagan reír, te hagan reflexionar y logren darte eso que tal vez todavía no sabes que te falta. Exacto. Entonces, nada, ya con esto nos despedimos. Nos veremos ya la semana que viene con el siguiente episodio del podcast. Todavía no está determinado cuál va a ser. Será sorpresa. A partir de ahora la mayoría de episodios serán sorpresa. Maldad. Para mantener la atención y ver si de verdad quieren seguirnos escuchando. Exacto. Mm. Entonces, nada, nos escucharemos la siguiente semana. Sin más nada que decir, pues tenemos que decir, nos despedimos. Adiós. Adiós.